Sí, ahí puse a grabar. Perfecto. Bueno, damos inicio entonces a esta mesa de planificación urbana y regional, la mesa número 8 de las jornadas de investigación y encuentro regional de la FADU, sin más categorías. Bueno, en esta mesa tenemos 5 ponencias, 5 presentaciones. La primera se titula Categorías de ciudades y urbanismo, la conformación de un club exclusivo de ciudades a través del proyecto urbano, a cargo de Tomás Massín y Zoe Remy. Luego tenemos una segunda presentación, Más allá de la talla demográfica, se titula, y por qué son ciudades intermedias. Es Weiser et al., es un equipo largo. Transformaciones territoriales, aproximaciones a lo multidimensional y multiescalar de la gestión urbana, es el trabajo de Julián Salvarredi. También tenemos el trabajo titulado Adaptación al cambio climático, categorías conceptuales y operatividad para la gestión local. Es el trabajo de Roberto Febre, Dadón, Mario Febre y Martina Catanzaro. Luego tenemos otro trabajo que es categoría de clasificación de usos del suelo en un paisaje cultural, el caso de la quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina, a cargo de Costanza Tomei, Clara Mancini y Oriana Martinelli. En ese orden es el que propongo que vayamos haciendo las presentaciones, así que si se quiere ir preparando el equipo de Tomás Massín y Zoe. La propuesta es que se desarrollen las presentaciones en 10 minutos, así nos queda cierto margen para el debate y el intercambio luego de las presentaciones. No obstante, bueno, avisamos, les voy avisando cuando vamos llegando al tiempo y va a quedar en todo caso algún minuto como para que puedan ir dando un cierre, ¿no? Tampoco nos vamos a poner tan rígidos. Bueno, bien, cuando quieran puede comenzar con el primer trabajo. Entonces, categorías de ciudades y urbanismo, la conformación de un club exclusivo de ciudades a través del proyecto urbano. Bueno, los autores son Tomás Massín y Zoe Remy. Dale, bueno, voy a estar presentando yo, así que avísenme si se ve bien y todo. Así, todo bien. Bueno, porque yo no les veo, solo veo el PDF, así que... Quienes no estamos conversando, voy a pedir si nos podemos silenciar, así no hace rebote el sonido. Y yo hago al revés, prendo el micrófono a ver si se me escucha, porque hablo dentro de poquitos minutos. Buenísimo, gracias. Se te escucha perfecto, Tomás. Bueno, genial. Entonces, bueno, hola a todos. Qué lindo es estar aquí con ustedes para presentar nuestro trabajo. Bueno, ese trabajo que hicimos con Tom se enmarca en un proyecto ESI sobre el antropoceno y el contexto de la urbanización global del planeta, y se llama, bueno, Categorías de ciudades y urbanismo, la conformación de un club exclusivo de ciudades a través del proyecto urbano. Entonces, bueno, con el proceso de urbanización del mundo, a partir de la revolución industrial, se ha consolidado como un afán para medir las ciudades y las poblaciones y el tamaño para poder clasificarlas. Entonces, aparecieron un par de nuevos términos para calificar a las ciudades, como por ejemplo el término megacity, que apareció en 1904 y que, según la ONU, caracteriza una ciudad de más de 10 millones de habitantes. Algo interesante que podemos destacar es que esta definición pasó de ser de 8 millones de habitantes a 10 millones, demostrando el crecimiento cierto de los conjuntos urbanos. Y la ONU estima que en 2030 el mundo podría tener 43 de estas megaciudades y que la mayor parte de ellas estarían ubicadas en países en desarrollo. Entonces, los primeros intentos de clasificación de ciudades fueron basadas en un criterio demográfico, y como lo podemos ver en este gráfico aquí, la mayoría de las megaciudades ya están ubicadas en el sur global. Sin embargo, después se fue todo alejando del umbral demográfico especificado como criterio único de clasificación por la ONU, y se desarrollaron nuevos factores a tomar en cuenta, y se creó el Global and World Cities Research Network en 1994, que hoy en día agrupa 390 ciudades y que categoriza ciudades en función de sus conexiones a nivel internacional. Entonces pasamos de tener un enfoque
demográfico a un enfoque más sobre el poder de las ciudades, ¿no? Y como que desde siempre Londres y Nueva York están en los primeros puestos. Además de esto, también pudimos observar la creación de clubes de ciudades, porque las ciudades se dieron cuenta que se podían entreayudar, trabajar juntas, relacionarse, apoyarse, etc. Y entonces aparecieron esas iniciativas como más bottom-up y esa creación de redes de ciudades, como por ejemplo Metrópolis, que fue el primer club, que está hecho de 140 miembros, hecho en 1987, y bueno, estos miembros se comprometen a trabajar en retos metropolitanos de varios ámbitos, varias temáticas. Pero no es el único club con ese enfoque de red de entreayuda. También existe el C40, que fue creado en 2005 por Ken Livingstone, entonces alcalde de Londres, como iniciativa de alcaldes que se reúnen para hablar del medio ambiente de sus ciudades, etcétera, y de encontrar soluciones frente a la crisis climática. Hay una cumbre anual y, bueno, como seguramente sabrán, el de este año fue aquí en Buenos Aires, esa cumbre mundial de alcaldes, donde se reunieron todos los alcaldes del C40 para charlar de esas soluciones. Ahí me toca a mí. Bueno, muchas gracias, Zoe, muchas gracias a todos por la invitación. Sigo que 10 minutos son muy poco tiempo. Entonces, el segundo elemento del artículo es el proyecto urbano, como lo indicaba el título. Y el proyecto urbano lo entendemos como la práctica dominante de hacer urbanismo, de hacer ciudad desde los años 1980. Digamos, vino a reemplazar las prácticas anteriores que eran dominadas por el plan y la planificación. Es algo bien estudiado en el campo de los estudios urbanos. Entonces, un desafío que nos tocó fue, digamos, cómo medir hoy la importancia y la difusión del proyecto urbano como modalidad de hacer urbanismo. Entonces, por supuesto que es imposible hacer una lista exhaustiva de los proyectos urbanos, entonces nos basamos en 3 figuras o estudios que nos parecen que vienen marcando, digamos, el urbanismo de hace una década o un poquito más. Estas 3 figuras que seguramente conocen son Jan Gehl, el urbanista arquitecto danés, Carlos Moreno y su concepto de la ciudad de los 15 minutos también, que por ahí es el que más conocen, franco-colombiano, que trabaja para la alcaldesa de París, y Bjarke Ingels del estudio Big, también danés, que ganó muchos premios muy importantes y se destaca por su obra. Entonces nos basamos en nuestras 3 figuras, vamos a decir. Estas 3 figuras van realizando un abanico de actividades en su trabajo, por supuesto proyectos realizados, proyectos no realizados, diseñados, conferencias, talleres, entrevistas, etc. Todo eso lo llamamos actividades. Y van a ver después cómo tratamos de mezclar estas 2 dimensiones, y le dejo de vuelta la palabra a Zoe. Gracias. Entonces, basándonos en tanto esta clasificación de ciudades y el proyecto urbano, la hipótesis que emitimos fue que el proceso de consolidación de clubes de ciudades se nutre de y facilita la circulación del proyecto urbano, entendido como la principal forma de hacer urbanismo hoy. Y aquí les pusimos esa imagen del programa del C40 que, por pura coincidencia, está un poco alineada con nuestro trabajo, porque hubo una mesa con Carlos Moreno, y justamente el panel 1 era un panel sobre la cooperación entre ciudades, Buenos Aires y Copenhague, ciudad de la cual vienen estas otras 2 figuras sobre las cuales nos enfocamos. Entonces, nada, estuvimos muy conectados con el C40 este año, y nada, esto. Y ahora le voy a pasar la palabra a Tom, que va a explicar toda la metodología y resultados. Exactamente, en poco tiempo. Metodología. Bueno, entonces partimos de un SHEP de 7.300 y pico de ciudades que encontramos en Internet, muy bien hecho. Y sobre este SHEP completamos, digamos, la base de datos a través de dos dimensiones. La primera dimensión fue identificar las ciudades dominantes o que pertenecen a un club en este shape, ¿no? Y eso es lo que ven ahí en la tabla. Por ejemplo, el GAWC cuenta con 390 ciudades referenciadas. El C40 un poquito menos y el metropolitano.
Les voy a mostrar el mapa, por ahí una forma más amigable de verlo. Entonces, armamos el mapa, digamos, de las ciudades del GWC según la categoría de cada una, que son 5 principales, la más, digamos, importante es siendo alfa, después siguiendo beta, gamma, me falta una, suficiente. Bueno, pasamos rápido. Al segundo mapa hicimos el mismo trabajo con la ciudad del C40 y la ciudad de Metrópolis. Por cierto, una cierta correspondencia entre la pertenencia a estos clubes. Por ejemplo, Buenos Aires es parte del C40 y es parte de Metrópolis. Entonces, más de 40 ciudades están, digamos, son socias de los dos clubes. Entonces, eso fue el primer trabajo. La segunda dimensión, que nos llevó más tiempo, fue, digamos, la parte de base de datos que busca identificar la presencia de las 3 figuras, 3 estudios, en las ciudades georreferenciadas. Para eso nos basamos en los sitios internet, las páginas de cada uno de los 3 estudios, y empezamos, digamos, a identificar y localizar las actividades que desarrollan. Tomo un solo ejemplo, Moreno, en su página van a ver, hay como 25 o 30 páginas de actividades, en primer lugar conferencias, y pudimos identificar 75 actividades en ciudades que están en el JET, ¿no? Hicimos el mismo trabajo para Yale y Big, y llegamos a 273 actividades referenciadas en ciudades del mapa. Otra vez armamos un mapa, bueno, lo pasamos rápido, pero está en el artículo si les interesa, con la idea de ver cómo se concentran, digamos, estas actividades en poquitas ciudades. Bueno, pasamos a los resultados más concretos, armamos una tabla, entendemos que no es fácil de leer, pero para que se dé una idea, digamos, buscamos a demostrar la correlación entre el hecho de pertenecer para una ciudad, a la categoría ciudad dominante, y la propensión a recibir y difundir alguna actividad de proyecto urbano. 2 cifras nada más. El 76% de las ciudades alfa han recibido o difundido alguna actividad de los 3 estudios considerados, ¿no? Y en cambio, las ciudades sin categorización, ahí es la cifra de abajo, solamente el 0,5% han, digamos, captado y difundido alguna actividad. Y hay un abanico de opciones según la categorización. Entonces, para nosotros hay un vínculo muy claro entre estas 2 dimensiones, que también se verifica con la pertenencia al C40 o a Metrópolis. Y terminamos, creo que estamos justo, todavía con el tiempo, la parte de discusión, apertura, por supuesto. Entonces, creo que logramos, en cierta medida, y con muchos matices, por supuesto, que existen categorías de ciudades o clubes donde circulan de manera casi exclusiva el proyecto urbano globalizado. Ahora bien, este proyecto urbano globalizado se basa en ideas generosas, de sentido común, seductoras y en general fáciles de comunicar. Para nada estamos en contra de ello, digamos, del proyecto urbano globalizado, pero, digamos, su éxito conlleva preguntas, y ahí proponemos de 3 tipos. Primero, bueno, algo bien conocido, estas propuestas se originan en general en contexto de alta calidad urbanística en ciudades europeas, en primer lugar, ya hablamos de París y Copenhague. Entonces, son ciudades, países de larga tradición urbana y urbanística. Entonces, da la sensación de que se basa en una suerte de flexibilidad genérica, cuando al final no está demostrada, digamos, esta flexibilidad en otros contextos, bueno, con dimensiones sociales distintas, con emergencias ambientales distintas, etc. Segundo, que es una crítica ya más concreta, digamos, hubo proyectos de BIC, por ejemplo, que no se hicieron. Uno muy famoso es Europacity en París, porque cambiaron las necesidades urbanas en pocos años. Y también hubo bastante críticas teóricas. Bueno, las más famosas son aquellas sobre la ciudad de los 15 minutos, hay muchos debates en este momento. También, no sé si se acuerdan, hace unos años vino Bianguel acá a Buenos Aires a trabajar en la Villa 31, y hubo bastante críticas, porque, bueno, como si hubiera un cortocircuito de los saberes, conocimientos locales de acá y también de los especialistas de acá. Entonces, eso, digamos, el segundo tipo de preguntas. Y la tercera, que más que una pregunta, es más bien
una pista de inspiración. También nos fijamos en el premio Pritzker. Algo muy interesante ver cómo, digamos, de hace 10 años se premian otros, hay muchos arquitectos, arquitectas entre ustedes, así que sabrán más que nosotros, pero hay una inflexión grande. En los 80, 90 siempre se premiaba al Star Architect, ¿no? Un edificio, también estrellas internacionales, arquitectos que viajaban por el mundo y difundían sus modelos. Y hoy en día es un poco distinto, por lo menos se tienen en cuenta otras dimensiones, se tienen en cuenta otros contextos. Aravena, por supuesto, Dojibo en la India, Quereo en África, etc. Y también se tienen en cuenta otras dimensiones, en primer lugar, bueno, ambientales y sociales, sino también de recursos, etcétera, con la Catón y la Sal, por ejemplo, etcétera. Entonces creemos que, digamos, este enfoque del Pritzker logra superar el gesto, el lema, el eslogan, que todavía, digamos, marca mucho el urbanismo globalizado en las ciudades dominantes del mundo. Ahí terminamos. Bueno, creo que duramos un poquito de más, pero no mucho. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante su trabajo. Gracias, bueno, también a todos por hacer este esfuerzo de comprimir la presentación. Bueno, la siguiente ponencia es una ponencia que está encabezada por Mariana Schweizer, de la cual formo parte del equipo y voy a hacer la presentación en este doble rol que me toca hoy. Te pido, Javier, por favor, si puedes hacer la presentación del PPT. Ahí les comparto. Mientras tanto, bueno, les voy comentando, este trabajo se llama Más allá de la talla demográfica, y se hace la pregunta de por qué son ciudades intermedias. A ver, sería para arriba, estaría la carátula. Está integrado este trabajo por Mariana Schweizer, bueno, por mí, Marisa Scardino, Mariel Arancio, Brenda Ponzi, Alicia Mascli, Cecilia Bianchimano, Pablo Schweizer, Joaquín Bosch y Alejandro Schweizer, algunos de los cuales nos están acompañando en esta ocasión. Bueno, lo primero que me interesaba es señalar un poco esto que tiene que ver con las jornadas, ¿no? Que las categorías de análisis que utilizamos en los trabajos académicos tienen tras de sí un debate conceptual que muchas veces queda desdibujado, ¿no? O sea, no son casuales las categorías, sino que responden, ¿no?, a marcos teóricos que son más amplios y también articulan y condicionan los procesos los procedimientos metodológicos, las estrategias metodológicas, ¿no? Y por supuesto, entonces, los resultados. Una de esas categorías es la categoría de ciudades intermedias. Si bien la talla demográfica, nos vino muy bien el primer trabajo de Zoe Massine en este sentido, ¿no? La talla demográfica como dimensión unívoca ya para definir a las ciudades y también a las intermedias, está puesta en cuestión, ¿no? Y tampoco se pone en duda, digo, la relevancia de las funciones desempeñadas por las ciudades intermedias, pero, bueno, son muy pocas las investigaciones que las analizan y explican estas funciones, y en la práctica muchas veces, la mayoría de las veces, se termina acudiendo, bueno, nuevamente a un esquema de talla poblacional para identificarlas, ¿no? Los rangos medios de talla poblacional terminan identificándose con las ciudades intermedias, más allá de que estos rangos varíen en distintos estudios y países. Y bueno, este es un poco el desafío que se propuso este trabajo, que es identificar y describir funciones desarrolladas por un conjunto de ciudades intermedias en relación, que esto es, la perspectiva de relación es importante, con sus entornos inmediatos y otras redes de ciudades, y de ese modo, bueno, identificar ciudades intermedias a partir de complejidad y diversidad funcional a un nivel de la escala nacional. Por favor, Javier, la próxima. Y bueno, ¿y por qué nos importan las ciudades intermedias? Bueno, este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación más amplio del programa Territorio y Sociedad del Centro de Investigación Hábitat y Municipio, que, bueno, hace poquito dio como producto el libro que se ve en la presentación, y que tiene como punto de partida una preocupación que tenemos por la configuración del territorio argentino y de las fuertes asimetrías, ¿no?, en la distribución de población y de las actividades, ¿no? Y la propuesta
bueno, y las brechas de desigualdad socioterritorial que ello implica, ¿no? Y en cierto modo la propuesta del trabajo que estamos realizando es generar aportes para la toma de decisiones en materia de ordenamiento del territorio y provisión de servicios y equipamientos, bueno, también en desarrollo de actividades productivas y focalizando siempre en las potencialidades de las ciudades intermedias, y de aquí viene esta categoría, ¿no? Como su potencialidad para disminuir brechas de desigualdad socioterritorial. La próxima, por favor. Una más. Algunos supuestos teóricos, vamos a tratar de ser simple. Bueno, nosotros partimos de este proceso de desarrollo espacial desigual que se da de manera solapada en el espacio nacional argentino, que se evidencia en una macrocefalia urbana, ¿no? El Gran Buenos Aires acumula más de un tercio de la población del país. De hecho, equipara al total de la población de los 45 aglomerados que le siguen en población, y mediante procesamiento de radios censales del INDEC del 2010, observamos que aproximadamente el 87% de la población argentina se localiza en solo el 1% del espacio nacional. Entonces, las aglomeraciones que registran condiciones adecuadas para el arraigo de la población y para el desarrollo económico en lugares alejados de las grandes urbes del país, decimos que merecen una atención especial por su potencial estratégico, y estas son las ciudades intermedias. Próxima. Que decimos que no se definen únicamente por la cantidad de población, ¿no? Se definen que son los que actúan como articuladores espaciales, es decir, por sus funciones de intermediación territorial. Las ciudades se articulan con un conjunto de redes, de ciudades, y conforman un sistema o subsistema urbano regional, en el cual las ciudades que tienen mayores complejidad y diversidad funcional abastecen a los aglomerados que tienen menor complejidad y diversidad funcional, y bueno, estos aglomerados a su vez hacia espacios quizás menos urbanizados o más rurales. Intermedian, decimos, con núcleos de distinto rango, organizan actividades y flujos en los territorios, y decimos que el concepto de ciudad puede condicionar su identificación al asociarlo con una forma predeterminada. Por eso tratamos de salir van a ver que hablamos de aglomerados en lugar de ciudades intermedias. Pasamos a la próxima. ¿Cómo identificarlas? Viene la cuestión metodológica, ¿no? Entonces definimos primero unidades de análisis, que son los aglomerados. Recuerdo que nosotros estamos trabajando en una escala nacional, y entonces estamos muy cegados por las posibilidades de información que hay a escala nacional, ¿no? Entonces, bueno, pusimos algunos criterios básicos, digamos, pisos, para considerar qué radios involucrar en nuestras unidades de análisis, con densidades de población o de vivienda que, digamos, son pisos muy mínimos, en los cuales está la hipótesis de que no hay mucha función de intermediación territorial posible, por ejemplo, cuando tenemos menos de 10 habitantes por hectárea, o menos de 2,5 viviendas por hectárea. Son densidades muy bajas para pensar en funciones de intermediación territorial en la escala que lo estamos pensando. Y bueno, con este procesamiento nos da un universo de análisis de 1.623 aglomerados. La siguiente, por favor. Este es un mapa del universo de análisis, solamente para que se tenga de referencia. La próxima. Solamente quizás acá puedo referenciar esto, ¿no? Que fíjense con este criterio de densidad como la superficie, acá tenemos en esta tabla los aglomerados según nuestra definición y los aglomerados según INDEC, lo que es superficie, cantidad de población y cantidad de viviendas. En cantidad de población y cantidad de viviendas estamos más o menos similar, pero la superficie la disminuimos sensiblemente, ¿no? Del 19,43%, que es lo que registra el INDEC, porque hay radios urbanos, digamos, los radios censales se construyen en función del operativo censal, no en función de ocupaciones del suelo. Entonces, también pasa que cuando referenciamos radios censales tenemos muchos radios en humedales, zonas de producción agrícola, montañosa y demás, y por eso se da esta reducción. Pasamos a la siguiente. Las dimensiones de análisis son todas estas. Nos enfocamos en los servicios en esta presentación. Pasamos a la siguiente. Que son todos estos, ¿no? Son todos servicios que los pensamos que nos sirven para identificar ciudades intermedias. Tenemos servicios especializados, que van a ser los de los nodos de mayor jerarquía urbana, servicios bancarios, culturales, de seguridad, de transporte,
de salud, comerciales, educativos, de justicia, y dentro de cada servicio de diferentes tipos. Algunos tienen una relación jerárquica y otros no, ¿no? Como por ejemplo los culturales, no hay una universidad, secundario, primario que marque una jerarquía. Pasamos al que sigue. En función de ello, a mayor presencia de servicios, menor jerarquía, y a menor presencia de los servicios, mayor jerarquía, ¿no? Entonces armamos todo, nosotros lo denominamos la tabla madre, y para categorizar, ¿no? A nivel de servicios, según cómo nos va dando las jerarquías de los servicios en cada aglomerado y su sumatoria, en función de las distintas dimensiones. La próxima. Y luego de eso hicimos una tipología por complejidad funcional, ¿no? Que esto es interesante, porque es una agrupación más cualitativa. O sea, pusimos un límite inferior de estos 1.623 aglomerados con servicios que consideramos básicos para que un aglomerado pueda cumplir ciertas condiciones de intermediación. Entonces, quitamos de este universo de los aglomerados sin escuela secundaria, sin internación mínima de salud, sin cajeros automáticos, y también un piso de 5.000 habitantes que entendimos como base, ¿no? Y un límite superior que cuando veía la población hay un corte muy neto, claro, en los 750.000 habitantes. Entonces las ciudades que estaban por encima de eso tampoco pasaron porque no distorsionaban el proceso de clusterización, ¿no? Estas diferencias tan grandes en el universo. Pasamos a la siguiente. En función de esto, lo que construimos son tipologías de complejidad funcional según servicios por aglomerado. Los puntos que nos interesan son los tres del medio, ¿no? Los intermedios de mayor complejidad, los de menor complejidad, que hay tipo A y tipo B, y en que entre esos dos grupos, entre el resto sí, pero entre esos dos no hay diferencia de jerarquía, sino cualitativa, ¿no? Los de tipo A tienen mayores servicios de seguridad, por ejemplo, porque tienden a ser cabeceras departamentales, o en zonas fronterizas. Pasamos, vamos a ir pasando rápido. Después lo que analizamos son las distancias. A nosotros nos interesan los aglomerados intermedios que están lejos de nodos nacionales o nodos regionales, para priorizar allí objetos de intervención de política pública. Pasamos a la siguiente. Algunos resultados, pasamos. Bueno, los aglomerados según tipología funcional, los resultados que vamos teniendo, ¿no? Casi la mitad de los aglomerados del país tienen una muy baja complejidad funcional, no tienen suficientes servicios y equipamientos para la reproducción social. Y tenemos un 40% que ronda entre, un poco más, 48% que ronda entre los aglomerados intermedios, y son los que nos interesa, bueno, especialmente, pasamos, a los que estén lejos de, pasamos esto, pues ya estamos en tiempo, así que yo no me debería de pasar. Son un mapeo de los aglomerados, pasamos. Estos aglomerados dentro y fuera de esta área de confort, que dentro de los que no están dentro del área de confort, seleccionamos los intermedios. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí están mapeados, ¿no? Los aglomerados de mayor complejidad funcional, los de menor complejidad tipo A en el medio, y a la derecha los de menor complejidad, aglomerados intermedios, menor complejidad tipo B. Pasamos. Pasamos, y esto es simplemente un mapeo de los aglomerados que nos están dando, que son, si querés andar pasando, pues son mapas, de que nosotros priorizamos para intervención estatal. Y últimas cosas que quiere decir, que con este análisis evidenciamos fuertes desigualdades en la distribución espacial de equipamientos y servicios urbanos en el país, y zonas en las que deberían sumarse o complejizarse determinadas funciones urbanas. Sí que sí, llega hasta las reflexiones, estoy en esa parte. Y que frente al desarrollo espacial desigual del país, se entiende que las ciudades intermedias pueden y deben desempeñar un rol más activo, equilibrando estos procesos o disminuyendo, mejor dicho, las brechas de desigualdad en el acceso a equipamientos y servicios para la reproducción social, y que también el caso de los aglomerados con baja complejidad funcional, que no pueden ser por su complejidad categorizados como intermedios, se considera relevante incorporar o tener en cuenta, ¿no? Ellos que se encuentran a más, por ejemplo, de media hora de cualquier aglomerado de jerarquía superior, porque se entiende esta cuestión relacional de que las poblaciones acceden a otros nodos para abastecer necesidades. Y en el fondo, por último, lo que digo es que lo que estamos buscando con esto es identificar espacios hipotéticamente estratégicos, ¿no? De intermediación territorial, y esta es la clave de Ciudad Intermedia en nuestro trabajo, para la implementación de políticas públicas de arraigo y o de atracción poblacional
que contribuyan también, además de disminuir brechas de desigualdad socioterritorial, a revertir esta inconveniente macrocefalia urbana del espacio nacional argentino, porque entendemos que el proceso de urbanización es un proceso relacional. Bueno, aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, me cambio de rol en este mismo momento y pasamos a la tercera de las presentaciones de esta mesa. Es un trabajo de Julián Salvarreri. Si querés, Julián, ir compartir tu pantalla mientras tanto, que se titula Transformaciones territoriales, aproximaciones a lo multidimensional y multiescalar de la gestión urbana. ¿Estás silenciado, Julián? Después me descontás estos 30 segundos, pero voy de nuevo. Muchas gracias por este tiempo. Ahí me cerré la presentación. Igual iba a intentar, porque uno se atraganta tratando de contar un trabajo de mucho tiempo y muy minucioso en 10 minutos. Y escuchaba las presentaciones anteriores. Ahora sí se escucha, ¿no? Estamos bien. Sí, te escuchamos bien. Y me parecía interesante compartir con ustedes como el recorrido de sentido de esto. Tanto el debate alrededor de la categoría o la noción de proyecto urbano y su implicancia, como el de las ciudades intermedias que decían recién, intentan impactar en la realidad con algún efecto transformador, ¿no? O sea, estamos trabajando sobre categorías teóricas y su implementación práctica con una intencionalidad, ¿no? Y en eso creo que ya hay una transversalidad en la mesa y desde ese lugar, mira, la palabra transformación es ideal para escribirla mal y la escribí mal en mi título, pero la noción de transformaciones territoriales es una noción que elegimos porque entendemos que tiene una potencia transformadora. Y en eso se reúne con los trabajos anteriores. De hecho, este trabajo es una revisión de los estudios de caso de mi tesis de doctorado, que desarrolla la noción de proyecto urbano inclusivo, que se emparenta bastante con las ponencias anteriores, ¿no? Como el proyecto urbano entendido desde los procesos de mejoramiento barrial que vienen de una historia de producción social del hábitat en los que intervienen las políticas públicas y qué sucede ahí con un proyecto urbano entendido como un proceso de transformación territorial. Y esta revisión repasa esos ocho casos que estudié en ese momento en relación a lo multidimensional y lo multiescalar. En este momento, voy pasando la presentación, pero voy a comentar esta reflexión paralela al trabajo. En este momento, la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires cumple 10 años. Y hay todo un debate alrededor de qué estamos haciendo con esa ley, que es de las más avanzadas en la provincia de Buenos Aires, que toma principios e instrumentos del Estatuto de la Ciudad de Brasil. Y también creo que hoy se está debatiendo en el Senado la renovación de la ley, de lo que es la Ley de Regularización Nacional, que viene de lo que fuera el Registro Nacional de Barrios Populares. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos presentando? Las políticas más avanzadas vinculadas al mejoramiento de barrios populares tienen problemas en la implementación que son profundamente políticos, ¿no? En el sentido de que no son solo teóricos, digamos, son políticos y son teóricos al mismo tiempo y queremos abordarlos en los dos sentidos. Y hay
situaciones que se reproducen, a las que queremos dar luz haciendo estos estudios para mejorar la instrumentación de esas políticas. Entonces, miramos en estos 8 casos de procesos de transformación territorial en políticas de mejoramiento barrial, la multidimensión y la multiescalaridad. Los 8 casos son diversos, en la tesis se hace un estudio profundo de la aplicación de estas políticas para categorizar ese universo y establecer cómo elegir casos de un modo que resulten en conclusiones significativas. Lo multiescalar, para este trabajo, está revisado en relación a la coherencia que se puede vislumbrar entre los distintos niveles de la gestión, de la política y de la gestión urbana, y la multidimensión en relación a los abordajes disciplinares que pueden encontrarse también en este tipo de políticas, en las distintas oficinas municipales, en las distintas intervenciones de los gestores que van trabajando en estas políticas. Y desde las transformaciones territoriales, porque esta noción que viene de la geografía crítica permite revisarla entendiendo la unidad del territorio, como sucede con hábitat, con espacio. El territorio es un tipo de noción, es una categoría que es en donde su multidimensionalidad es casi indestructible. Y por eso nos aferramos a la idea de que transformar el territorio es lo que hacemos con nuestras disciplinas vinculadas a los estudios urbanos. Uno de los casos, que es el de la imagen que estamos viendo, es el mejoramiento de Villa Jardín en Lanús, en donde nos preguntábamos durante el estudio por qué Perdón, se había Julián. elegido un sector Perdón, te molesto un poco porque Sí. nosotros, yo al menos estoy viendo la carátula, no sé si No vos se estás mueve. pasando. Justo que dijiste de una imagen, te Dale, quería dale. avisar. Voy de nuevo. A ver. Quizás, Julián, compartir pantalla completa a veces facilita. ¿Ahí? ¿Ahora se ve una imagen? Sí. Sí, ahí se ve. Bien. Igual en el relato está lo sustancial, por lo que les decía, ¿no? Acá había una duda respecto de que una política que estaba siendo implementada del lado derecho de la imagen, que es en donde está la Villa Jardín, y tenía equipos interdisciplinarios de campo, trabajo por sectores, digamos, tenía todos los elementos de las buenas prácticas de estas políticas, y de golpe había empezado a trabajar sobre el eje del riachuelo, ¿no? Y si no revisábamos lo que había sucedido ahí desde un punto de vista territorial, excediendo las jurisdicciones, excediendo los niveles de gestión del barrio, incluso del municipio, para interpelarlo en relación al eje del riachuelo, a la Villa Olímpica que se estaba produciendo del otro lado y al impacto que tenía eso, no había cómo comprender una decisión tan errónea observada desde el punto de vista local que implicó un montón de problemas que están desarrollados en el escrito y que fueron parte de la tesis. Y de esta revisión crítica que desarrollamos en este texto. Así, digamos, vamos pasando por otra serie de trabajos donde hay cruces de estas políticas sectorizadas y focalizadas, aún hoy focalizadas, aunque digamos, se llamen de integración sociourbana o comprendan en el acceso justo al hábitat perspectivas superadoras, cómo aparecen estos problemas. Son 8 casos, ya me llevé como 8 o 9 minutos de los que tenía, así que después vamos a poder seguramente compartir nuestros textos para poder revisar estas cuestiones, pero es tratar de identificar en elementos urbanos, ¿no? Revisar las transformaciones es revisar esos elementos, revisar las transformaciones físicas y su vinculación con la acción de los actores y su vinculación con la instrumentación en la gestión urbana, casos donde hay problemáticas y casos donde hay logros, donde se alcanza
en esa vinculación de transformación social y física del espacio y del territorio, sinergia, coherencia, ¿no? Y se producen transformaciones virtuosas. Esto es básicamente lo que quería compartir con ustedes. Y pensaba en el mismo sentido, porque hay una serie de conclusiones más específicas, como las posibilidades de la gestión social que protagonizan los pobladores, que vienen protagonizando, establecer sistemas abiertos en donde se comprenda la complejidad de esa relación multidimensional, ¿no? Se observa en los casos cómo, cuando lo social, lo físico, bueno, esto ya ustedes lo mostraban en los casos anteriores, el análisis del territorio como un análisis multidimensional. Cuando esa multidimensión atraviesa la instrumentación, atraviesa la operacionalización de estos procesos logran alcanzar mejores objetivos, son procesos que tienen que tener un sistema abierto por la condición de que tiene que ser posible particularizar esa instrumentación. En eso las políticas universales y generalizadas siempre entran en problemas. En definitiva, pensaba, creo que dejé de compartir, ¿sí? Sí. No, pensaba en relación a lo que les comentaba, y ya con esto cierro, del impacto del estudio, ¿no? Esta es una primera vuelta sobre un estudio que sigue. Esto ya es siempre así en nuestras investigaciones, que la omisión de la multiescalaridad y la multidimensionalidad en la gestión territorial resulta predominantemente en perspectivas de remediación de la pobreza, ¿no? Perspectivas sectoriales, perspectivas de mitigación de la pobreza, respecto de lo que es un territorio como conjunto, como unidad, como lo que requiere es enfrentarse a una desigualdad y una injusticia territorial sistemática, ¿no? Como la que describían hace un rato, que sucede cuando se esquematiza la cuestión de las ciudades intermedias. Entonces creo que hay un lugar en donde este estudio de las categorías y este estudio minucioso de casos puede derivar en algún aporte específico que permita generar un impacto positivo sobre las transformaciones territoriales actuales. Muchas gracias, Julián, por tu presentación, interesante, tratando de movilizarnos con algunas cuestiones muy importantes, y bueno, por el esfuerzo en realizar los 10 minutos. Bueno, pasamos a nuestra cuarta ponencia, nuestra cuarta presentación de esta mesa, realizada por el equipo de Roberto Febre, José Dadón, Mario Febre y Cristina Catanzaro, Catanzaro. No sé si quieren ir presentando, si tienen un PowerPoint. ¿Cómo no? Hola, buenas tardes a todos. Y el trabajo se titula... Mario se va a hacer cargo de la presentación. Perfecto, Mario. El trabajo, mientras voy presentando hace unos minutos, se titula Adaptación al cambio climático, categorías conceptuales y operatividad para la gestión local. Disculpen un pequeño momento de falla. Sí, último momento. Y ahí vamos. Bueno. Bueno, aquí estamos presentes José Dadón, Roberto Febre, yo quien les habla. Martina Catanzaro no pudo sumarse hoy y si bien no es autora del artículo, sí es parte del equipo de investigación. Fedor Amore está ahí también. Y queríamos aprovechar esta jornada y la propuesta que nos trajo de reflexionar sobre las categorías para contar y reflexionar algunas cuestiones sobre la línea de investigación que venimos desarrollando hace muchos años, que se centra en la problemática de la adaptación al cambio climático
a nivel de gestión local, ¿no? De los gobiernos municipales, de cómo los gobiernos locales pueden adaptarse al cambio climático, pueden llevar adelante la adaptación al cambio climático, que es algo que está resultando esquivo. La misma categoría de adaptación al cambio climático es una categoría que desde lo académico lo tenemos bastante pensada, reflexionada, discutida, pero que es una categoría que es bastante esquiva a la aprehensión por parte de los decisores políticos, de los funcionarios, de los técnicos que toman decisiones a nivel local. Para ponernos en línea, cuando hablamos de adaptación al cambio climático, no estamos hablando, y sobre todo en estas latitudes, no estamos hablando de evitar que ocurra el cambio climático. Estamos hablando de cómo protegemos a nuestra población, a nuestras urbes, a nuestra configuración territorial, a nuestro medio, cómo lo protegemos de los efectos del cambio climático que ocurren, van a ocurrir y nos van a pegar. Y cae dentro de la esfera de las responsabilidades y de las capacidades de los gobiernos locales adaptar su territorio a estos efectos que son inminentes, ¿no? Entendemos los municipios con los que trabajamos, municipios costeros del país, no son municipios que tengan capacidad ni responsabilidad en evitar que ocurra el cambio climático, pero sí tienen responsabilidad y capacidad de que sus poblaciones se vean lo menos perjudicadas posible. Entonces, esta es una categoría sobre la que trabajamos y sobre la que trabajamos en la tónica de cómo cómo lograr que esta categoría sea accesible para los municipios. Uno de los recursos de gestión a los que recurrimos son los indicadores, ¿no? Y entonces trabajamos diseñando y prediseñando indicadores que puedan ser utilizados por estos municipios, que luego necesitan no solamente existir como indicadores prediseñados de adaptación al cambio climático, que sirven para entender cuáles son algunas lógicas predominantes en la adaptación, sino que después exigen situar ese indicador en una lógica propia, en una posibilidad propia de producción de datos y de enfoque local, para luego llegar a una tercera instancia de obtención de datos del indicador. Como uno de los espacios de trabajo principales en los que uno de los tantos fuentes que tenemos, y es el principal para mi línea de trabajo personal, es el desarrollo de una plataforma esquemática para volcar datos y consultar datos y articular los datos producidos por la academia, por espacios científicos, por el propio municipio. Uno de los instrumentos que empezamos a desarrollar es una guía, un formulario que permita a los municipios contarnos qué es lo que quieren hacer y de esa forma preseleccionar de forma automática cuáles son los indicadores con los que podrían trabajar. Por un lado, hay 4 categorías básicas con las que creemos que los municipios tienen que empezar a pensar, que si lo que quieren hacer es un relevamiento básico, un diagnóstico, evaluación o autoevaluación, una formulación de planes y estrategias, o la implementación y seguimiento del monitoreo de acciones. Luego está el aspecto de, bueno, ¿cuál es el tipo de entorno que quiere gestionar? ¿Rural, productivo, natural agreste, o reserva, o urbano? ¿Qué temas le interesa? Movilidad sostenible, eficiencia energética, eficiencia en relación al agua potable, gestión de eventos climáticos extremos, gestión de residuos sólidos, contaminación ambiental. Y luego, ¿con qué fuentes de datos están dispuestos a trabajar? Datos que van a producir ellos mismos, datos de otras oficinas municipales, datos de interacción con organizaciones sociales o vecinales, o fuentes académicas y públicas. No es que sea uno u otro, pero estas preguntas que hemos formulado y diseñado permiten al mismo tiempo poner al
al funcionario o al municipio en línea de qué preguntas tienen que empezar a formularse o a responderse o lo que sea para poder afrontar una lógica adaptación local al cambio climático. Y eso al mismo tiempo nos da a nosotros un insumo para ya tener identificados indicadores que respondan a esas categorías u otras, ¿no? Nosotros tenemos en la plataforma nuestro propio espacio, formularios de formulación de modelos de indicadores, donde vamos pensando cómo se llama, qué unidad de medida tiene, cuál es la unidad espacial, descripción, relevancia en la adaptación al cambio climático, limitaciones, ejemplos, fuentes, una cantidad de cosas que posiblemente queden algunas fuera de la lógica o de la comprensión de los funcionarios, pero que desde un usuario académico sirve para clasificar y categorizar y luego identificar a cuáles de estas categorías responde cada modelo de indicador. Luego la misma plataforma, una vez que se selecciona uno de los modelos, permite generar cosas más automatizadas o operativizadas en las cuales el usuario funcionario dibuja a mano alzada en un mapa en línea, no sé, un plan de ciclovías y nuestro indicador automáticamente le calcula en ese plan cuál es el porcentaje de cobertura que logra de la población sensible para lograr una movilidad sostenible. Entonces, el caso más reciente con el que estuvimos trabajando ahora y que nos tiene más entusiasmados y por eso lo traemos, fue el trabajo con el Partido de la Costa, en el cual el municipio proponía indicadores sobre presencia de huevos de mosquito Aedes aegypti y hacer un seguimiento de temperatura máxima diaria. Y nosotros proponíamos combinar esto con un indicador de tipo de configuración edilicia que permitiera identificar patrones de aparición de huevos de mosquito en algunas configuraciones edilicias por sobre otras, ¿no? Entonces, a la plataforma que nosotros produjimos, tenemos datos de campo producidos por el municipio, que los carga directamente el municipio, datos meteorológicos que los carga el municipio, datos urbanos que producimos de nuestro expertise urbano, para el cual esa área del municipio no tiene capacidad. Y esto nos permite extraer, por un lado, una base de datos estructurada, donde ya los datos de campo, que son muchos y que son producidos de forma muy sistemática, pero luego son guardados en una planilla Excel, que no es una base de datos estructurada y que tiene sus limitaciones, permite extraer gráficos de correlación entre las distintas variables que se cruzan y permite generar mapas de distribución para los cuales el municipio tampoco tiene para ninguna de estas tres cosas capacidad autónoma. Entonces, nuestro trabajo y nuestro proyecto de investigación empieza a cobrar sentido en la medida que encontramos o producimos un instrumento que efectivamente le brinda a los municipios capacidades de producción de conocimiento que no estaban a su alcance hasta sin esta, ¿no? Lo que vemos acá es un mapa de carga de relevamiento, donde el municipio cargó cada uno de los puntos donde tiene un sensor de huevos de mosquito, y a la derecha se ve el formulario que quieren completar, ¿no? La fecha de observación, si el sensor estaba activo o no, si había huevos o no, la cantidad de huevos, a cargo de quién, comentarios. Y esto permite un seguimiento para cada punto y cargando registros históricos sobre cómo evolucionó cada punto. Por otro lado, tenemos una parte de carga de datos. Acá no están, a ver si en realidad se podría ver más como esto. Este es el resultado que quería mostrar tal vez, pero este es el formulario para cargar mapas de archivos Shapefile, sobre los cuales producimos datos en el espacio académico, sobre la configuración edilicia, que es esta de acá, ¿no? Tenemos 3 categorías con las que estamos trabajando en este momento, de calidad edilicia. Acá tenemos la pantalla donde vamos cargando las temperaturas máximas. El 18 del 8 del 2022 era de 28 grados, el 19 del 8 del 2022 de 30,
Bueno, y así podemos ver la evolución temporal de la temperatura máxima diaria. Y la combinación de estos indicadores, de estos datos cargados por parte por el municipio, por parte por la universidad, algunos en secuencia temporal, algunos con una distribución espacial en superficies, otros con distribuciones superficiales puntuales, nos permite, bueno, por un lado, tener una base de datos estructurada. No pretendo que vean, que les interese mucho esta pantalla, así es como se ve un gestor de base de datos, para quien no lo conozca, y permite salidas de este tipo, ¿no? En este caso, los datos que estoy mostrando son datos ficticios, aún no hemos procesado los datos reales, donde podemos ver un cruce de temperaturas máximas con cantidad de huevos, con calidad edilicia por color. ¿Sí? Los tres colores que ven acá, verde, fucsia y violeta, son estos tres colores de acá, ¿no? Según dónde cayó el registro, en cuáles de estos puntos, si cayeron sobre una zona violeta, verde o rosa, y si la fecha en la que se tomó la muestra fue en una semana con una temperatura de tanto otro, nos posiciona el punto y nos lo pinta según esto. Esta es una capacidad que el municipio en principio no tenía y que nos permite empezar a construir unas correlaciones interesantes para gestionar estos vectores que son de preocupación y de ocupación en relación a la adaptación al cambio climático. Y bueno, esto es lo que queríamos contarles. Entiendo que ya cumplimos los 10 minutos, así que me detengo por aquí. Muchas gracias, Mario y equipo, por el trabajo, muy interesante. Pasamos entonces a nuestra última presentación de esta mesa. Buenísimo, Constanza, la está presentando. Es un trabajo realizado por Constanza Tomei, Clara Mancini y Oriana Martinelli, que se titula Categorías de clasificación de usos de suelo en un paisaje cultural, el caso de la quebrada de Humahuaca en Jujuy, Argentina. Cuando quieran. Bueno, ahora sí arranco entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Queríamos hoy presentar este trabajo que venimos realizando, que se titula Categorías de clasificación de uso del suelo en un paisaje cultural. En particular aborda el caso de la quebrada Humahuaca, que está justamente en la provincia de Jujuy, al norte de la Argentina. No me pasa la diapositiva. Ahí está. Teniendo en cuenta que en el 2003 la quebrada Humahuaca fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en este trabajo el objetivo es justamente revisar y plantear categorías de clasificación de uso del suelo para este paisaje cultural. Para ello, primero analizamos las principales fuentes que encontramos y que definieron usos del suelo en este territorio, y luego, a la luz de lo analizado, vamos a proponer algunas directrices para la identificación de uso del suelo dentro del paisaje cultural de la quebrada Humahuaca. Bueno, son varios los conceptos que existen para definir suelos. Se me pasó sola. Algunos de ellos son los que están aquí. Como pueden ver, urbano, rural, pero también tierras fiscales o tierras privadas. Antes de arrancar, identificamos qué clasificaciones de usos del suelo han propuesto otros autores. Por ejemplo, para nombrar algunos, podemos nombrar a Bozano y Cuenca en 1995, quienes identificaron 3 tipos de usos del suelo: los suelos centrales, los suelos intermedios y los suelos de borde. Otro autor interesante para el caso, y sobre todo para repasar lo rural, es Frediani, quien en 2010 propuso la urbanización desconcentrada en referencia a los movimientos del centro hacia la periferia, en íntima relación con los avances técnicos que permiten mejorar la comunicación y urbanizar el campo. Asimismo, Barros, entre otros planteos que hizo, complejizó el concepto de lo rural y propuso el de neoruralidad. Por eso nos interesa traerlo acá, porque justamente está entendido
como el repoblamiento de las áreas rurales con countries o chacras y en vinculación con actividades turísticas. Por último, aquí planteamos los estudios de Badniaski, quien se preocupó por el problema de los asentamientos humanos, bastante conocido, la urbanización, el crecimiento urbano, y por la definición del concepto de localidad, y para ello revisó la partición política administrativa al interior de diversas ciudades argentinas. Teniendo en cuenta estas definiciones sobre los usos del suelo, y otras que no llegamos a nombrar en esta presentación, intentando cumplir con los 10 minutos, para este trabajo planteamos revisar las clasificaciones realizadas por diferentes organismos públicos y privados para la quebrada Humahuaca, como ven en esta lista. Para arrancar está la clasificación de uso del suelo que dio el Patrimonio Mundial UNESCO. A partir del reconocimiento de la UNESCO se clasificó a la quebrada Humahuaca en dos grandes áreas, el área de amortiguación y el área de propuesta. Esta identificación fue realizada por un equipo interdisciplinario de especialistas de diversas áreas que delimitaron las áreas a partir del reconocimiento de los diversos valores, bienes y paisajes a proteger. Y delimitaron el área de amortiguación que tiene el fin de otorgarle al bien una eficaz protección alrededor del mismo. Otra clasificación de suelo sería la del INDEC, que en Argentina tomó como urbanas a las localidades de más de 2.000 habitantes, siendo poblaciones rurales aquellas que están en localidades de menos de 2.000 habitantes, que son la mayoría de la quebrada Humahuaca. La localidad censal, según el criterio físico, son una porción de la superficie de la Tierra con una concentración espacial de edificios conectados entre sí por una red de calles. Este es el criterio implícito en todos los censos argentinos y explicitado a partir del 91. Cada unidad político-administrativa se desagrega en fracciones y cada una de ellas en radios. En tanto, de las fracciones y los radios en áreas urbanas se determinan según la cantidad de viviendas. En zonas rurales, las fracciones y radios se determinan por la conjunción de distintos factores, características del terreno, la accesibilidad, dependiendo la distancia entre las viviendas. Acá, por ejemplo, podemos ver que se identificaron los radios censales de Purmamarca y de Tilcara en 2010. En particular, Purmamarca, por ejemplo, para darles un ejemplo, el que es la de arriba, tiene 2 radios censales, separados entre sí. Otra clasificación de uso del suelo que encontramos en esta quebrada Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad en 2003, fue la que realizaron en el Programa de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en el 2006. En ese trabajo se hizo especial énfasis en la redefinición del ámbito de la quebrada y sus áreas de influencia en relación a la variación del suelo y a las unidades de paisaje para la producción. Ahí se distinguen 12 unidades de paisaje de la quebrada y una nueva área de influencia directa que ellos redefinen y que llega hasta la Quiaca. En los informes técnicos previos al archivo final que entregaron en 2006, se trabajó en esquemas interpretativos sobre algunas localidades donde se presentan las tendencias potenciales de crecimiento urbano, residencial y turístico. Aunque no se encuentran desarrollados cómo se definieron los límites de los cascos históricos ni las expansiones. No logramos encontrar en un archivo gigante que tiene este documento, el POT, pero no logramos encontrar las definiciones exactas. En el quinto informe en particular, se propone una zonificación en varios de los poblados de la quebrada y se clasificaron áreas, por ejemplo, el área urbana, las áreas urbanas en distintos poblados, destinadas al asentamiento permanente de densos grupos de población, densos, así lo describieron. Las áreas urbanas mixtas, donde se localizan viviendas e industrias, las áreas rururbanas, donde hay estructuras rurales preexistentes con residencias urbanas y establecimientos agropecuarios y de agroindustria. Y por último están las áreas rurales, que son aquellas que comprendidas en las otras categorías. Ahora sí le doy el paso a Clara. Bueno, yo voy a seguir con las legislaciones muy sintéticamente, también la exposición entera obviamente está en el texto que después compartimos. En la provincia de Jujuy hay varios antecedentes a la ley actual de ordenamiento territorial, que es de 2018, uno de ellos es del 72, y ahí ya se caracteriza y se clasifica en el uso urbano mixto o el uso residencial suburbano.
Y por oposición se define el uso rural. Algo que es bastante importante en la quebrada de Humahuaca, ¿no? Donde predomina el uso rural, o predominaba por lo menos. Y se define sencillamente como lo que no es urbano, ¿no? Por otro lado, en la legislación de tierras fiscales, se define a la tierra rural, en cambio, por el tipo de explotación, y se define además una unidad económica agraria o de explotación que es indivisible, o que debe ser indivisible. Entonces, en este caso, en la legislación sobre tierras fiscales, la categoría de lo rural no se define como la carencia de, o lo que no es urbano, y se agrega este concepto de unidad económica. En la actualidad, en la provincia de Jujuy, hay una ley de ordenamiento territorial donde se define la clasificación de suelos y se distingue los niveles de uso urbano, de transición y rural. Dentro de las áreas urbanas, además, se diferencia entre aquellas que están consolidadas de las áreas urbanas a donde se pueden expandir los pueblos, ¿no? Que es una problemática muy importante en la quebrada de Humahuaca. Entonces se distingue entre las que pueden densificarse actualmente y aquellas que requieren de elementos urbanos, digamos, para poder expandirse y densificarse. Pero además, en esta legislación hay también una zonificación que contempla una zona residencial, comercial, de esparcimiento, e incluye las zonas protegidas, que en el caso de la quebrada de Humahuaca es muy importante para conservar sus características. La siguiente, por favor. Pero por otro lado, hay otra variable muy importante en la provincia de Jujuy, en la quebrada, que tiene que ver con que se responde al Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. Este programa busca identificar y delimitar los territorios de las comunidades, sus territorios ancestrales, y hasta el presente en la provincia de Jujuy hay más de 300 comunidades, de ellas cerca de 100 están en la quebrada de Humahuaca, por lo cual es una categoría muy importante para tener en cuenta. La que sigue. Las normativas, o algunas normativas, requieren que los municipios hagan un ordenamiento territorial propio. Por ejemplo, las áreas típicas de conservación, que es una ley provincial desde 2001, o la misma ley actual de ordenamiento territorial, establecen que cada municipio debe generar su propio ordenamiento territorial. Sin embargo, no todos los pueblos tienen ordenanzas específicas. En el caso de Tilcara, conocemos una ordenanza que es del 99, donde se definen áreas, corredores y zonas, ¿no? Se distingue además el uso de suelo residencial del uso de suelo rural, y a partir de estas definiciones realizaron un plano de zonificación. El plano en sí no lo tenemos, o no se conserva por lo menos, pero se caracteriza cada zona, los límites de cada zona, y se definen el valor patrimonial que posee, qué densidad poblacional tiene, qué equipamiento tiene, cuál es la línea de edificación, qué tipo de forestación tiene. Y una vez que se caracteriza, se establecieron disposiciones específicas, ¿no? De fosfos, uso de suelo, etc. La próxima. Para el caso de Purmamarca, también hay una ordenanza que es de 1971, pionera en la región, que también delimita y regula las construcciones y el uso de suelo urbano. En este caso, se declaró al poblado Purmamarca como un sector de reserva turística, y ahí se establecieron los usos de suelo, la altura de la edificación, el tratamiento de las calles, el carácter y el estilo de la edificación tradicional, entre otras medidas. Y en el año 2011 se tuvo que actualizar porque algunas de estas medidas no eran tenidas en cuenta, digamos, no se cumplían. La próxima. Ay, perdón, no me está permitiendo. Ahí va. Bien. En cuanto a nuestra propuesta o nuestra intención de empezar a discutir estas categorías otra vez en la quebrada de Humahuaca, estos primeros ensayos que realizamos para caracterizar el uso de suelo, delimitamos dentro de las áreas urbanas, por ejemplo, la diferencia entre las manzanas consolidadas y no consolidadas, también áreas de transición, un sector urbano, áreas rurales, pero también identificamos otras áreas, por ejemplo, los sectores ociosos, que son aquellos sectores que solían tener un uso específico, pero que ya no se usa más, o es utilizado parcialmente. También los sectores alejados,
que son áreas con manzanas consolidadas y no consolidadas o sectores urbanos que dependen de un área urbana principal, pero que están alejadas. También empezamos a ubicar y a delimitar estos recursos paisajísticos que son íconos, edificios o lugares que tienen valor patrimonial, las tierras comunitarias, como mencionábamos recién, y también tenemos el proyecto de delimitar las tierras fiscales, que son las grandes extensiones del Estado, de propiedad del Estado, pero que en el trabajo de campo son bastante difícil de obtener información de los límites precisos. Disculpame, Clara, que te interrumpa, no sé si pueden ir redondeando la presentación. Sí. Gracias, perdón. No se está pasando, Connie. Ahí está. Estamos ya casi promediando los 13 minutos, si pueden ir como pasando más. Sí. Quedan 2 diapositivas. Voy a pasar bastante rápidamente, igual porque esto es la ejemplificación de cómo trabajamos con esas categorías, ¿no? Esto es el casco de Purmamarca, y a través de esta imagen nosotros fuimos observando metros cuadrados de las manzanas, cantidad de lotes, los metros construidos, y los demás, no sé si se ven ahí marcados, los recursos paisajísticos, y a partir de esto fuimos delimitando y ajustando la clasificación, que se ve en la imagen siguiente, Connie, para el caso de Purmamarca, por ejemplo, o para la siguiente, por favor, el caso de Tumbaya, donde vamos verificando además esta propuesta en el trabajo de campo. Por ejemplo, en este caso de Purmamarca, las tierras comunitarias no están señaladas, y en este último trabajo de campo, que fue hace solo una semana, obtuvimos la delimitación precisa. Para finalizar, ahora sí la última, observamos que no existe una única forma de categorizar los usos de suelo, sino que cada una responde a objetivos específicos. Los detalles del conocimiento del territorio a la escala local nos muestran que una propuesta para la quebrada Humahuaca debe contemplar las particularidades de cada municipio. De hecho, cada municipio debería contar con su propio ordenamiento territorial. Por otro lado, encontramos en el uso de suelo rural, que en general no tiene muchas especificaciones, incluso a veces se lo define como lo no urbano, una categoría muy importante a trabajar, ya que los pueblos que están creciendo mucho en la quebrada de Humahuaca se corren hacia el suelo urbano. Entonces, consideramos que hay que rescatar esta idea de unidad económica agraria, y que un concepto como el de neoruralidad, que contemple nuevos usos para el suelo rural, también sería muy, muy valioso. Y otro punto importante a destacar es que hay muchos planes y legislaciones para la quebrada de Humahuaca, y que incluso algunas clasificaciones son muy útiles, pero falta ejecución de estos planes y de estos proyectos, e incluso falta mecanismos de control en los casos que hay una legislación específica. Y por último, para cerrar, consideramos que hay categorías que no están consideradas en los planes existentes y que son importantes para el ordenamiento y la planificación, como el caso que encontramos de los espacios ociosos, cuya planificación además debería ser consistente en el tiempo. Por ejemplo, en el caso del ferrocarril, actualmente hay un proyecto que se está llevando adelante de reactivación, sin una clara respuesta a las familias que ocupan esos terrenos desde hace más de 30 años. Ahora sí, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su trabajo. Muy interesante. Bueno, tenemos algunos minutitos que lo abro para que puedan expresar o quieran hacer algunas preguntas, expresar preocupaciones, tener consideraciones sobre los trabajos, abierto al diálogo para el intercambio. No sé quién quiere comenzar haciendo algo, si no, voy adelantando algunas cosas que me fueron surgiendo mientras les escuchaba. Bueno, yo creo que Julián le dio en el clavo, ¿no? Cuando nos dice que está muy atravesado todas las presentaciones por esta idea, este espíritu de transformación, que creo que, bueno, es muy, muy, muy en clave de la FAU, ¿no? De la idea del proyecto y de la idea de transformar realidades socioespaciales que, bueno, que necesitan ser transformadas para vivir mejor, ¿no? Después algunas cuestiones de cada trabajo. Bueno, me pareció en el primer trabajo como pensar, ¿no? Porque esta cuestión
que también lo mencionaste, Julián, de la multiescalaridad, ¿no? Empezamos el primer trabajo hablando de un proceso más de urbanización global y cómo se relacionan las ciudades en el mundo, y que la globalización no se da de igual manera en todos lados y en todas partes, ¿no? Hay como esta selectividad de estos proyectos globalizados en determinadas ciudades. Eso también me pareció como interesante pensar este tema de la selectividad espacial de la globalización y de los procesos de gestión urbana fuertemente globalizados, ¿no? Bueno, la presentación, Julián, nos abrió estas puertas, ¿no?, de la multidimensión, que se da por distintos abordajes disciplinares y también por la praxis de la realidad misma, ¿no? Las realidades económicas, sociales, espaciales, ambientales, culturales, las relaciones de poder. No está todo eso separado, sino que en la práctica está articulado, ¿no? En una misma unidad relacional. Y por eso es importante esta cuestión de la multiescalaridad. Y volviendo a la primera presentación, que es muy importante, me da la sensación, quizás sea una pregunta, ¿no?, si no se pierde un poco esta multiescalaridad cuando se traen estos proyectos tan globalizantes o globalizados, ¿no?, a realidades muy contextuales, muy locales, si no se pierde como toda esta relación de dependencia de las relaciones de producción y de producción de las ciudades también. Y bueno, después nos trae también el trabajo de Mario Febre, de Adón y equipo. Bueno, esto que es muy importante, que es cómo pensar desde un gobierno local esta adaptación al cambio global también, ¿no? De vuelta a la multiescalaridad. Y cómo pensar las capacidades de gestión municipales frente a estos procesos, ¿sí? También, ¿no?, que más allá que formalmente, institucionalmente, sea quizás competencia de los municipios, ¿cómo le podemos tirar a los municipios, ¿no?, por la cabeza esta terrible responsabilidad, pensando además las desigualdades que hay en el cambio climático, ¿no? No es lo mismo municipios en zonas semiesérticas que municipios en áreas pampeanas. Bueno, esto es realmente complejo y para mí me parece buenísimo el aporte que están haciendo como para tratar bueno, tratar no, lo hicieron, de hecho, instrumentos para la gestión municipal, que las capacidades de gestión municipal son muy sensibles, insuficientes en muchas de las dimensiones, y bueno, generar aportes en ese sentido me parece que es muy valioso. Y bueno, otro comentario que tenía, bueno, qué difícil, ¿no?, clasificar todos los usos del suelo en un juego de suma cero, ¿no? O sea, pensar la totalidad y pensar, bueno, esto es esto y no se solapan, ¿no? Eso es como muy complicado. Y bueno, hicieron un enorme esfuerzo en ese sentido. Y después esto, ¿no?, que la clasificación o las categorías, bueno, esto sale de la clasificación del uso del suelo, pero lo nombraron, ¿no?, que es en función de los objetivos. Y también las categorías, digo, o sea, siempre es en función de los objetivos, lo que nosotros, las categorías que elegimos, el modo en que las procesamos, siempre tiene que ser en función de los objetivos de la investigación, ¿no? Puede haber distintas clasificaciones del suelo en función de distintos objetivos, ¿no? Pensar siempre en esa clave para, también algo que se mencionó en la mesa, tratar de comprender lo contextualmente específico, ¿no? Aunque en el contexto de procesos sistémicos más que sobrepasan estos espacios, y bueno, para no tratar de llevar nuestras recetas de igual modo en todas partes. Y bueno, con esto último que quería decir, que bueno, también nos lleva a pensar qué es lo urbano, ¿no? ¿Qué es? ¿Es lo mismo lo urbano en todas partes? ¿O en realidad lo urbano en realidad es un proceso de urbanización generalizada que le vamos sacando distintas fotos de cómo se va dando en distintos lados, ¿no? Y en ese modo que lo rural, se puede pensar una diada como una diada dicotómica, digo, donde termina lo urbano empieza lo rural, con estas tantas intermediaciones que hay en la realidad, ¿no?, en los procesos sociales. Bueno, estas son algunas de las cosas que fui apuntando mientras hacían las presentaciones, que bueno, desde ya les agradezco muchísimo el trabajo y el esfuerzo, que creo que es decirle, llegaron los 10 minutos, pero bueno, el esfuerzo que hicieron en comprimir su trabajo, que bueno, yo los estuve leyendo, son por supuesto mucho más extensos y profundos, pero bueno, de ahí va un poco el debate en eso, ¿no?
bueno, ya me silencio y dejo abierto para los comentarios, preguntas que quieran cruzarse. Yo tengo una pregunta. Quería preguntarle a Zoe y a Tom si algo dejaron traslucir, o a mí me pareció entrever, pero no sé si cómo lo piensan, esta concentración europea de los proyectos urbanos que mostraban, si ustedes entienden que lo que estamos viendo ahí es que los proyectos urbanos se concentran ahí, o que hay una lógica de la definición de la categoría de proyecto urbano que invisibiliza tal vez otras estrategias alternativas que no estamos viendo. ¿Ustedes cómo lo piensan? Tom, no sé si llegaste a escuchar la pregunta. No, sí, se me cortó, probablemente conexión. Algo que escuché. ¿Mita? No te molesta repetir, perdón, Mario. No, para nada. Algo ustedes dejaban entrever, pero no sé si lo entendí bien o tal vez nos pueden explicar un poco. Cuando ustedes muestran esa concentración de los proyectos urbanos en Europa, ese mapa que muestran que es muy claro, donde está todo concentrado ahí. ¿Ahí ustedes entienden que el proyecto urbano se limita o se concentra en esa zona? ¿O que estamos viendo una categoría de proyecto urbano, una lógica de proyecto urbano que se concentra ahí, pero que nos invisibiliza otras estrategias alternativas que existen en otros lugares y que se invisibilizan al marcar una marca de cómo es el proyecto urbano? ¿Cómo lo piensan ustedes? Bueno, muchas gracias. Sí, tal como lo comentás, digamos, lo que llamamos proyecto urbano globalizado, que circula a través entre algunas ciudades del planeta, totalmente invisibiliza otras alternativas. Está pensando, no sé, casi nunca se habla de políticas públicas urbanas en estos grandes eventos, siempre se busca mostrar algo. Bueno, eso es la ventaja del proyecto urbano, ¿no? Tener algo concreto para mostrar, para vender. Políticas públicas, también otras escalas. Un proyecto urbano, dentro de todo, funciona siempre en una escala, yo diría como geógrafo mediana, digamos, pero casi nunca se muestra la escala más chica o más grande. Se perdió el enfoque integral de la planificación, una escala más regional o de ciudad, etc. O sea, siguen existiendo, por supuesto, en el mundo académico, en el mundo profesional, por supuesto, pero, digamos, esta circulación, esta difusión, esta propensión de las ciudades a buscar, a atraer este tipo de concepto globalizado, para nosotros sí es un defecto del urbanismo contemporáneo. Y el ejemplo de la semana pasada en Buenos Aires fue muy elocuente, como que no sé si, bueno, a Carlos Moreno seguro lo conocen de nombre, si lo siguen en las redes es impresionante, se la pasa viajando por el mundo, defendiendo su idea de los 15 minutos, otra vez no estoy en contra, pero como no se puede aplicar en todos los contextos de la misma forma, como que estas ciudades de los clubes exclusivos, como se compran esta idea sin ver mucho más allá de eso, y con todos los problemas que eso conlleva, por supuesto. No sé si fui muy claro, estoy en condiciones bastante complicadas para hablar. Así yo quería meterme en esta parte, me parecía que era un lugar donde se juntaban mucho los trabajos, en donde las perspectivas críticas y la revisión de las categorías también, o sea, yo coincido con esta visión crítica de qué pasa cuando mapeas proyecto urbano, la categoría formal, ¿no? La establecida, la canónica, y dónde buscas qué mapeas y qué no. Porque yo intenté en alguna medida problematizar esa cuestión en la tesis de doctorado, que extremando para esta mesa, si querés, es la toma de Guernica, ¿qué tipo de proyecto urbano sería, no? ¿Quién la mapearía?
a un proceso de transformación territorial de la misma escala de otros que se consideran proyectos urbanos porque son formales, porque manejan recursos, porque tienen una direccionalidad técnica, ¿no? Técnica de un profesional de la planificación con carnet para transformar el territorio. ¿Y qué pasa con todas las otras transformaciones territoriales que se producen, que a veces se vinculan a las otras escalas del mismo modo y se generan en procesos territoriales más complejos? Digamos, la toma es como el extremo a propósito de reflexionar, ¿no? Los procesos en los que yo trabajé en este texto son procesos más asimilables al proyecto urbano tradicional, que son las políticas de mejoramiento barrial de grandes sectores urbanos. Y ahí se interrelacionan perspectivas actorales distintas respecto de qué es lo urbano y qué es un proyecto, ¿no? Y bueno, ahí hay un debate donde no es en el aire, ¿no? No es debatir la teoría por la teoría, sino debatir el territorio para gestionarlo democráticamente. Es lo que decía Santiago sobre el sentido del debate teórico. Está abierto para quien quiera continuar. Nos quedan poquitos minutos, no sé, Javier. Sí, tenemos supuestamente hasta las 7:30, pero bueno, entiendo que empezamos un poquito antes, un poquito después, así que dirán ustedes. Queda abierto para que se intercambien lo que sus consideraciones. Si nadie más pregunta, yo sigo preguntando, porque total, a mí me encantaron todas las presentaciones. Adelante. Le quería preguntar a Santiago si nos puede contar, y si alcanza el tiempo, pues tal vez es algo demasiado complejo. ¿Cómo identificaron los aglomerados en términos geométricos, digamos? ¿Cuándo definieron esto es aglomerado o estos son dos ciudades que no están aglomeradas? ¿Cómo lo produjeron? Voy a tratar de ser sintético. Nosotros nos propusimos hacer un análisis del sistema, no sé si puedo usar la palabra sistema, de la organización urbana regional del país, ¿no? A escala nacional. Y lo primero que necesitábamos identificar son cuáles son las unidades de análisis. Ahí nos pusimos a debatir si son ciudades, si son localidades, si son aglomerados. La categoría de aglomerados no funcionó porque representa quizás una unidad físico-funcional de mejor manera que la palabra localidad, porque pueden haber dos localidades justapuestas, y que ciudad porque, imagínate, en 1623 aglomerados, hay muchos que están, la mayoría, quizás al límite de ser considerados ciudad. Esa fue como la primera definición de la categoría de aglomerados y además por las posibilidades de operacionalización. El INDEC tiene un universo de aglomerados que los define en función de determinados radios censales, ¿no? Entonces, bueno, llegamos ahí. Después lo que hicimos fue ver los georreferenciados de los radios censales sobre imágenes satelitales. Y ahí nos dimos cuenta que la geometría de los radios censales responde a necesidades del operativo censal y no necesariamente a ocupaciones del suelo. Tenemos radios censales, entre comillas, urbanos para el INDEC, sobre humedales, zonas montañosas, zonas de producción agropecuaria. Entonces, nosotros que nos interesaban las funciones de intermediación territorial más jerárquicas, por decir de algún modo, para identificar ciudades intermedias, estos radios nos empastaban la posibilidad de hacer determinadas consideraciones a nivel de densidad. Entonces dijimos, bueno, vamos sobre este universo a poner algún piso de población y de densidad para acotar el universo y no tener tantas áreas, que la verdad tienen muy poca densidad de población y de viviendas, pero aún son radios urbanos para el INDEC. Entonces, ahí va, la delimitación de cada uno de los aglomerados se compuso por, bueno, si fuimos haciendo distintas pruebas con imagen satelital, fue medio a prueba y a ver a dónde poner. Dijimos, bueno, vamos a poner pisos bajos para hacer este primer recorte, pero que realmente fue significativo. Entonces dijimos, todos los radios censales que tengan al menos 10 habitantes, más que 10 habitantes por hectárea, entran. Al menos 10 habitantes por hectárea es una densidad muy baja para pensar en funciones de intermediación territorial más o menos jerárquicas, o sea, servicios y equipamientos, ¿no? Para la reproducción social. Y después, mirando esto, por ejemplo, vimos que en los lugares turísticos, como el Partido de la Costa,
había muchos radios que no tenían población residente, porque la población estacional no se censa, pero sí tenían viviendas, un tejido edilicio, y no meritaba dejarlos afuera, entonces agregamos el parámetro de vivienda, que nos resultó en 2,5 viviendas por hectárea. Estos parámetros se pueden ir moviendo, ¿no? Nosotros es en función del objetivo de nuestra investigación, pusimos piso abajo para tratar de acotar. Esto, digo, no hay que ser dogmático, ¿no?, en estos límites. Y bueno, y también incluimos a los radios censales que están dentro de la envolvente que se genera con estos criterios. Y así es como delimitamos espacialmente los aglomerados, con la limitación que entendemos que aún con esta delimitación no se corresponden tampoco los radios censales necesariamente con usos del suelo, pero tiene una potencialidad muy grande que sí se corresponde con los relevamientos censales. Entonces nosotros podemos agrupando radios censales, datos a nivel de aglomerado para todo el país. O sea, no sé si más o menos. Clarísimo, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Muy buena la moderación, Santiago. No, muy buenos los trabajos, por eso salió bien la mesa. Y bueno, aprovecho, Santiago, más por curiosidad, ¿cómo se armaron las mesas? Porque veo tantos temas, me perdí algunas presentaciones, pero las voy a leer con atención. Debería yo hacer la misma pregunta. Bueno. Sí, porque son distintas las ponencias que se evalúan, que las que se moderan. Bueno, yo justo estoy en los 3 roles, presento ponencias, pero no definí, digamos, las ponencias de la mesa. Estoy contento por las ponencias los trabajos que tocaron, pero no los definí yo. ¿Y sabes si en las otras mesas de planificación urbana hay, digamos, trabajos parecidos, afines o...? Está publicada, si querés, ahora lo reenvío, todas las mesas con todos los trabajos, como para que puedas leer los títulos y de ese modo quizás enfocar si te interesa alguna. Igual ya estamos casi en el cierre de la jornada. No sé si queda alguna más aún, pero bueno, ahora terminamos y te lo reenvío. Que están y los trabajos igual se pueden ver porque esto mismo queda grabado. Así que puedes retomar alguna mesa de la página de YouTube de Cimafadu y bueno, también te envío ese link para que puedas en todo caso revisitar una de las presentaciones. Buenísimo, gracias. Hacen un esfuerzo grande por vincular, es todo remo, el armado de la jornada merece una mención aparte, y arman con toda la coherencia que pueden, y después todos le decimos, no, el martes no estoy, a mí poneme a la tarde, y así va quedando, ¿no? Una mezcla rica de versiones. Sí, bueno, en este caso yo creo que este es un buen ejemplo de mesa, ¿no? Porque tuvimos trabajos muy interrelacionados en varios puntos y, bueno, más allá lo presentaron, me sucedió esto cuando los leía. Así que, bueno, contento por eso. Bueno, no sé si quiere alguien comentar alguna cuestión, si no vamos. Un último comentario. Es medio chivo, por así decirlo. Si a alguien le interesa usar nuestra plataforma para experimentar lo que sea, también, si bien hoy nos volcamos más a contar la interacción con los municipios, está pensado como un espacio de intercambio de datos, espacios académicos, de investigación de distintas universidades, de distintas facultades. Si a alguien le interesa explorarlo, no duden en contactarnos. ¿Se puede consultar la plataforma? La plataforma se puede consultar, pero hoy en día tiene una dinámica del tipo... generamos un espacio de trabajo y ahí vamos volcando lo que queremos. Entonces vas a poder llegar, pero no va a ser muy interesante, no vas a poder ver mucho. No es un espacio de publicación de datos, en principio no está orientado a eso. Alguna cuestión puede llegar a pispear, pero la verdad es que si es mucho más rica la experiencia si nos contactan y nos dicen quiero hacer tal cosa, ¿me sirve? ¿O les parece que podemos armar algo? Bueno, gracias, Mario. Tenemos los mails todos de todos, ¿no? En la cadena de mail el inicial que les envié para organizar la mesa, así que también ahí nos podemos ir cruzando, pueden aprovechar la cadena para reenviar lo que les parezca interesante reenviar.
Así que bueno, seguimos en contacto. Les felicito y bueno, abro un paréntesis. ¿Alguien más quiere comentar alguna cuestión? ¿Les preocupa algo? Bueno, les agradezco muchísimo. Damos entonces por cerrada la mesa y bueno, nos quedamos igualmente en contacto por los distintos medios. Les mando un abrazo. Muchas gracias, saludos. Gracias. Chao. Chao, gracias a todos.